Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. El título de este devocional es No a la rebelión. Y quiero que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 10 y verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensar que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Tremenda palabra para el ahora, un Dios vivo. El autor de los Hebreos siente temor al pecado porque sus lectores judíos, cristianos, vivían en una época en la que la iglesia era constantemente el blanco de los ataques. El grupo el cual se dirige a la epístola y estaba en peligro de la apostasía y los urge con una advertencia fuerte contra esa situación. Parecía que los hermanos estaban decayendo y estaban cediendo de nuevo a los ritos de la ley mosaica y dejando a Cristo por la presunción de otro. Todo cristiano que ha tenido la experiencia de la salvación debe poner atención a la advertencia en contra de la apostasía. Interrogante seminario: ¿por qué? Palabra clave: sacrificio. La rebelión. Es increíble cómo vemos la persona cada día más que la rebelión lo está controlando contra Dios y su palabra. ¿Y qué es rebelión? Esto es negar a Cristo con hechos y palabra y abandonando el camino de la salvación. Pecando intencionalmente indica una decisión de propia voluntad. El autor entiende por esa frase una rebelión persistente, una recaída total y definitiva. Su postrer estado es peor, lo dice el apóstol Pedro en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. La rebelión, abandonando la verdad evangélica. Este conocimiento es en el sentido de haber discernido, reconocido toda la verdad, y después de rechazar a Cristo y a su obra expiatoria, rechazando así la salvación. Pero tengo algo que decirle, amada iglesia de Jesucristo. Hay una consecuencia que viene por la rebelión, y en vano queda el sacrificio por los pecados. Esto indica el renunciamiento, la separación, el abandono y al solo y al único sacrificio que puede quitar el pecado, en el que no hay sustituto. Dios no tiene otros medios de expresión en reserva para beneficios de aquellos que deseen rechazar a Cristo. Los sacrificios levíticos son obsoletos y no aceptables. No hay otros caminos para ir al cielo. Todas las religiones no cristianas son descartadas, lo mismo que todas las formas de ofrendar humanas de cultos rituales.
La rebelión produce una terrible esperanza de juicio. Esto quiere decir un juicio decisivo, anticipado, escatológico. Como ya no tiene ningún medio de conciliación con Dios, se encuentran solo en presencia de la ira divina, lo dice el libro del profeta Isaías. Tiene que ver cómo enfrentarse con Dios, lo santo con lo inmundo, lo perfecto contra lo imperfecto y lo creado contra el Creador. No es solo el juicio que le espera al pecador que recibirá el veredicto, sino la ejecución del veredicto, el fuego airado que ha de destruir a todos aquellos que han escogido ser enemigo de Dios. Y estamos viendo en estos tiempos cómo la gente se está separando de nuestro Dios, cómo la gente está en una rebelión, en un caos terrible. Cada día más vemos muerte, violencia, el suicidio, el homicidio, la depresión. Estamos viendo una orfandad impresionante y por eso es que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios como nunca. En el libro de Isaías encontramos palabra poderosa. Isaías es un profeta que habló del Mesías más que todos los profetas. Quiero decirle algo, amada iglesia de Jesucristo. El contraste ante la ley mosaica y el nuevo pacto. Razones del juicio mosaico. Violar y transmite la idea de anular la ley de Moisés, resultado de ello en una completa ruptura con el antiguo pacto. En el antiguo pacto, en el Nuevo Testamento, en el antiguo, el que viola la ley volviéndose a los ídolos, morirá sin compasión. Y si alguien quebrantaba, no significa que se le mataba. El ofensor era ejecutado o cuando 2 o 3 testigos verificaban que él había despreciado intencionalmente a Dios y rechazaba a la ley de Moisés. 3 testigos indica simbólicamente la plenitud de testimonio, muera de la idea de frecuencia, es decir, es una oración que se repite de vez en cuando con diferencia al individuo, lo dice la palabra de Deuteronomio. Las razones de la ira divina, amadas hijas e hijos, pongan atención a lo que viene. La primera palabra cuanto señala el grado de diferencia entre la muerte física y el castigo eterno. Se traduce de regla hermenéutica de contraste de menor a mayor, es una apelación al propio sentimiento de justicia contra los que son apóstatas. Tenemos que tener mucha cuenta en estos tiempos. Pisotear al Hijo de Dios, atropellar, en sentido metafórico, derrota una negligencia llena de escarnio, entregándose al pecado en rechazo abierto. Pisotear es lo que hacemos cuando queremos sacarnos de encima algún insecto molesto. A todo nos ha pasado, una cucaracha le cae encima, que algo, cualquier tipo de insecto usted lo quita y lo pisa. Pisotear, figuradamente, pisotear, rechazar el ofrecimiento de aquel amor eterno, que no hay amor como el de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta palabra. El pecado no es tanto rebelarse contra la ley, sino además herir a aquel que murió por nosotros por amor. Y quiero decirte, para que se te quede grabada esta palabra, tener por inmunda la sangre del pacto de aquel cordero sin mancha que fue inmolado. Se refiere a la obra del Hijo de Dios, que el pecador considera la sangre de Cristo como la de cualquier ser humano o animal, y que la muerte de Jesús no tiene significado ni valor. Encontramos mucha gente que están desviados, airados, en rebelión terrible,
Y esto conoce que la fe cristiana, que había sido santificado por la sangre del pacto, y hubo un tiempo en que él profesó la fe en Cristo y participó de todo, ahora rompe con su pacto, y en este pacto Dios y el hombre no se encuentran en igualdad de condiciones. Significa que Dios, a opinión propia y en su libre gracia, ofreció al hombre esta relación que el hombre no puede alterar, cambiar ni anular, sino solo acepta o rechaza este pacto. Y este pacto es la iniciativa y la gracia de Dios. Y aquí el pecado consiste en no comprender lo que está hacia adelante y lo que Él hizo, el sacrificio de la cruz del Calvario. Valora la sangre, no te rebele contra Dios, ámalo sobre todas las cosas. Dios te bendiga y medita en esta palabra